Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas y todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Es un privilegio estar entre ustedes esta mañana, especialmente hoy. Hoy, 25 de diciembre, celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué mejor día de poder ir a su palabra y ver lo que esto significa? Como ustedes saben, hemos estado hablando a través de todas estas semanas, en las últimas semanas, 2 o 3 semanas, acerca de la Navidad y estamos diciendo que la Navidad es Cristo Jesús, el Cristo de la Navidad. La semana pasada hablamos los aspectos de quién es este bebé. Vamos a ver un poquito también de quién es este bebé, de quién es este Cristo, pero también lo que Él hizo. Y hoy estamos celebrando el evento más precioso del mundo, el evento que transformó al mundo entero. Y si bien es cierto, hay una gran parte del mundo que no acepta, que no reconoce esto, es una realidad que es un evento indiscutible, probado, y Cristo Jesús vino a nacer. Lamentablemente, hemos hecho de esta Navidad más en cuanto a nosotros, más en cuanto a familia. Y es bonito, o sea, es un buen tiempo en el cual podemos pasar como familia, pero lo triste es que hemos hecho completamente a un lado el verdadero significado. Y digo lo triste porque nosotros como creyentes debiéramos mantener eso siempre enfrente, no solo de nosotros, pero de la gente a la cual tenemos contacto. Pero la Navidad se ha convertido casi en algo muy comercial, se ha convertido en algo para mi propio beneficio, con celebraciones de familia, y créanme, es algo precioso, ¿verdad? Estos eventos, y gracias a Dios que si no fuese por la Navidad, quizás ni habrían eventos familiares tan significativos como este. Nuestro Señor Jesucristo es la razón de la Navidad. Así que vamos a ver un poco acerca de esto. Es mucho más que solo ver a ese bebé en el pesebre. Un momentito quisiera que vayan al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, ¿ok? Él es el Hijo encarnado. Miren lo que Mateo nos dice en el versículo 23 del primer capítulo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la mayor bendición que tenemos. Dios con nosotros. Él está con nosotros. Y ahora, como hijos de Dios, de este lado de la cruz, que pudiéramos decir, no solo está con nosotros, pero aquellos que hemos llegado a la fe en Cristo Jesús, ahora Él también está en nosotros. Imagínense, nuestro Dios. Dios vino a habitar entre nosotros. Dios es un Dios genuino, real, personal, porque Él vino acá. En el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 14, note lo que nos dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino como un hombre a nosotros. Es una bendición increíble el poder nosotros contar con esta tremenda bendición. Más tarde, Juan, él mismo nos dice lo que es este Jesús. Note lo que él dice en el versículo 29 de ese mismo capítulo, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Dios. Él vino a este mundo y vino con una misión específica. Y por eso, después de que unos 30 años más tarde, que Juan ve al Señor Jesucristo, él mismo dice: he aquí el Cordero de Dios, ¿ok? Cordero de Dios, y luego dice que quita el pecado del mundo. Muchos pensamos que la Navidad realmente es acerca de nosotros, es darnos regalos, recibir regalos. Es mucho más que eso. Es la razón del cristianismo. Es la razón por la cual nosotros no solo celebramos este tiempo, pero queremos dar a conocer al mundo entero quién es
ese Jesús de la Navidad. Vino a este mundo con una misión, vino enviado por el Padre para que usted y yo tengamos hoy día la salvación que necesita el hombre, porque el hombre sin Cristo está completamente perdido, va hacia el infierno. Usted y yo, como hijos de Dios ahora, vamos camino a la eternidad, camino hacia el cielo. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno. Y si usted nos está mirando hoy, usted está conectado a esto y no tiene a Cristo, reconozca su condición, que está perdido, que está perdida en Cristo Jesús y necesita venir a Él. Y qué mejor tiempo durante este tiempo de la Navidad. Y vamos a ir al libro de Filipenses. En Filipenses capítulo 2 vamos a ver algunas cosas que quisiéramos aprender esta mañana de ese bebé en el pesebre. En primer lugar, Cristo abandonó su posición soberana. Él abandonó su posición soberana. ¿Saben lo que hizo el Padre? El Padre decide enviarnos a su Hijo para que habite entre nosotros como uno de nosotros. Qué bendición más grande tenemos con eso. En el libro de Filipenses capítulo 2, voy a permitirme leer en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo aquí está escribiendo en el contexto de que como hermanos debemos mantener una unidad. Y esa unidad no es producir algo, pero es una unidad que ya tenemos. Pablo también le dice a los hermanos de Éfeso que tenemos que cuidar por esa unidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con una manera de pensar. Pablo establece una de las señales esenciales aquí en nuestra fe. Note lo que sigue diciendo en el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, esta es la enseñanza más importante que usted y yo podemos recibir y entender. Dice claramente que Él siendo en forma de Dios, ese es nuestro Dios, la confirmación de la deidad de Cristo. Es esencial a lo que nosotros creemos en cuanto a la deidad de Cristo. Por eso es que constantemente esta deidad sigue siendo atacada, constantemente. A personas, a científicos, muy educados, eruditos, estudiosos, qué sé yo, tratan siempre de decir que Cristo no es Dios, que Dios no es Cristo, no es el Espíritu Santo, que no es así. Y la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Dios se hizo hombre y vino a estar entre nosotros. Quiero que vean lo que el apóstol Pablo escribe a nuestro hermano Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque ese bebé que está en ese pesebre, o que a lo menos lo veíamos en ese pesebre, es el Dios encargado. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Noten lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado en carne. Dios. De manera que cuando estamos hablando de la Navidad, cuando estamos viendo o cuando estamos admirando ese bebé, ¿verdad?, que muchos vemos en ese pesebre, y obviamente en muchas cosas, dramas y todo que vemos durante todos estos tiempos, ese bebé que está ahí es Dios encarnado. Él fue el que vino a nosotros. En el libro de Gálatas también Pablo escribe a los hermanos de Gálatas y les dice lo siguiente en el capítulo 4, Gálatas 4:4. Miren lo que él les dice aquí a ellos enfáticamente. Gálatas capítulo 4 y en el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, esta es una de las grandes enseñanzas que nosotros tenemos y tenemos que pensar seriamente. Ese
Jesús, ese Cristo del pesebre que estamos celebrando en estos días, que nos reunimos en nuestras mesas y tenemos buenas comidas y alrededor del arbolito celebramos la Navidad, nos damos y recibimos regalos. Todos estos eventos que estamos llevando a cabo tiene que ver con el hecho de que Dios vino en forma de hombre para otorgarnos a usted y a mí y a todo aquel que cree la salvación, la reconciliación, como vimos el domingo pasado. Note, regresando a Filipenses capítulo 2, note que ahí nos dice claramente, y lo voy a volver a leer para ustedes: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios. Lo que es la persona, lo que Él es, siendo en forma de Dios, habla de su existencia pasada, futura y la del mismo presente. Porque ahí está, ese bebé, ahí está. Y Dios está diciendo claramente, siendo en forma de Dios. ¿Ok? Él es Dios y vino a este mundo. Es decir, dejó todo, como vamos a ver en unos minutos, lo que significa dejar todo eso que Él hizo. Ese niño que nos imaginamos en ese pesebre es Dios mismo. Y es Dios no solamente en esa etapa, sino que es Dios eterno. Y fue antes, como vimos también la semana pasada, Él fue antes, no empezó con el nacimiento de Cristo Jesús de parte de María, pero gracias a Dios que Él creció y llevó a cabo su plan y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Habla de esa existencia pasada y futura. Vamos un momentito otra vez a Juan capítulo 1, porque Juan escribe una vez más desde el inicio de su evangelio acerca de la deidad de Cristo, lo importante que es. Juan capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego una vez más, que leímos antes el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Noten lo que dice ahora. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal forma que ese bebé, ese que podemos ver ahí, tenemos que reconocer, tenemos que aceptar, tenemos que recordar que es Dios encarnado. Él no dejó de ser Dios al venir y tomar la investidura o tomar la forma de hombre, como nos dice también la Escritura en Juan capítulo 8, versículo 58. 8:58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces está hablando de su eternidad. Dios no empezó a existir en forma de hombre en ese preciso momento. Él ya era, Él ya estuvo. Y como vimos la semana pasada, recuerden que Él también es el creador, ¿verdad? Y como creador dice que Él estuvo con su Padre creando todo lo que estaba a su alrededor. Por esto es que debemos tener, sinceramente, más seriedad, más compromiso en cuanto a la celebración de la Navidad. Deberíamos de veras ser bien, pero bien intencionados en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la oportunidad que tenemos de al celebrar esta Navidad, es de Dios encarnado. Y por Él es que usted y yo tenemos vida eterna. Y por eso yo quiero animarte esta mañana a que de veras nosotros veamos con suma seriedad el hecho de que ese Cristo que vino como uno de nosotros, Él fue a la cruz y dio su vida. Y por eso ahora no solo celebramos este tiempo, pero también celebramos el hecho de que Él resucitó. Y celebramos el hecho de que me ha perdonado mis pecados y yo ahora voy a pasar la eternidad con Él. La cultura que nos rodea constantemente estamos, por así decirlo, vivimos en una cultura que nos está atacando constantemente acerca de que Cristo no es Dios y acerca de tanta
tanto que existe hoy en día en cuanto a la necesidad de que Cristo es el Hijo de Dios, y una cultura que siempre está negando por todos los aspectos. Y lo triste de esto está afectando a muchas iglesias también. Triste, pero es una realidad. Quiero que recordemos lo que vimos también la semana pasada en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Recuerden, Pablo escribió a los hermanos de Colosa y les dice, 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que ese bebito que nos imaginamos es Dios, su manifestación como hombre vino a nosotros. Cristo demostró una ausencia total de egoísmo al venir a nosotros. Quiero que regresen y vayamos al versículo 6 de Filipenses 2. Note lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no pensó en sí mismo, sino en nosotros. No pensó diciendo soy Dios y como Dios, ¿por qué voy a bajarme al nivel de los seres humanos que yo mismo creé? Pero lo hizo. Noten que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su actitud fue una de interés en nosotros, no en su persona. Vivimos en una sociedad hoy día que el egocentrismo es increíble. Está quizás en una de las partes más elevadas en lo que es la cultura, en lo que son las personas. Hay un egoísmo increíble, un narcisismo que crece cada día. Todo es en cuanto a nosotros. ¿Y qué mejor tiempo pensar ahora que la Navidad no es en cuanto a nosotros? La Navidad tiene que ver con ese Cristo, este sentir, es decir, la mente de Cristo, una actitud que pudiéramos decir que dice, no puedo retener mis privilegios, no puedo reservarme todo esto para mí, los debo usar para otros. Pensemos en la creación, cuando Dios creó al ser humano y dice que lo hizo a su semejanza. Sí, la intención de Dios es tener una relación con nosotros. No es la relación de un Dios que está por allá, que es casi que no se le puede alcanzar. No, por el contrario. Él nos hizo de tal forma que podemos tener una relación con Él. Y por eso cuando viene y se identifica con nosotros, Él desea que nosotros podamos tener esa relación con Él. Si Cristo Jesús decidió abandonar todo lo que poseía por nosotros, abandonó todos sus privilegios, note el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No solo vino a visitarnos como hombre, sino que al hacer eso, voluntariamente decide dejar toda su posición, todos sus privilegios como Dios, como hombre, como todo lo que tenía. Imagínense, ¿quién de nosotros dejaría todo, absolutamente todo, por el interés de servir a otra persona? Dudo mucho que esto exista, pero Dios lo hizo. Noten, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí vemos lo que Pablo dice en que Dios se despojó de su de su posición, no de su naturaleza de Dios, ¿ok? Sino que lo que era como hombre, Dios lo hizo, una tremenda bendición. Él siguió siendo Dios en todo. Sin embargo, al venir, dice que se despoja de sí mismo. ¿Saben? Veamos algunas cosas quizás que pudiéramos decir que Él se despojó. Pensemos, se despojó de su gloria. En el capítulo 17 de Juan, Dios nos enseña, Jesús está escribiendo este capítulo y Él está orando a su Padre. Y en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 1, note lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué me dice esto? Dios abandonó su gloria y ahora está regresando al Padre. Es tiempo ahora para que tú glorifiques a tu Hijo. ¿Y por qué lo hizo? Por usted y por mí. Dejó su gloria. Versículo 5 nos dice, ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, piensen lo que este Jesús hizo, este Cristo, ese niño en el pesebre, se despojó de su gloria para venir por usted y por mí. ¡Qué bendición! Es increíble. Lo deja. ¿Para qué? Para el venir acá. Dejó su honor. Él dejó su honor, con su gloria dejó su honor. Desde que está aquí en la tierra, Jesús fue rechazado. Quiero que vean en el libro de Isaías, capítulo 53. En Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 3, el profeta nos dice lo siguiente de cómo él recibió semejantes rechazos. 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, se despojó de su propio honor. Y el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento leemos que se burlaron de él. Fue escupido, fue insultado, deshonrado, acusado y hasta asesinado por usted y por mí. Ese es el Cristo que estamos celebrando en esta Navidad. El mundo lo despreció, y no solo lo despreció, lo sigue haciendo, continúa haciéndolo. Se despojó de todas sus riquezas, completamente. Noten lo que dice. Si regresamos a Filipenses, nos dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó de sí mismo, de todo, de todo. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, el apóstol escribe y dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el Cristo que lo dio todo. Ese Cristo en ese pesebre, ese Cristo que estamos celebrando, no está esperando recibir absolutamente nada más que Él siempre se dio. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Queremos celebrar esta Navidad con cosas que vamos a recibir, y hasta nos enojamos o nos vamos a sentir mal si no recibimos un solo regalo. Me imagino, será triste para muchos, y por eso queremos causar felicidad en otros, dándoles, porque pensamos que eso es el mejor regalo. El mejor regalo en esta Navidad es Cristo Jesús. Ese es el mejor regalo que usted y yo podemos compartir día a día, día a día. Y eso es lo que Dios desea, que ustedes y yo seamos hombres y mujeres que vamos a estar compartiendo lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que nos toca. No solo se despojó de sus riquezas, pero quizás una de las partes más difíciles para nuestro Señor fue el hecho que se despojó de la relación con su Padre. En otras palabras, no dejó de ser su hijo, sin embargo, dejó esa comunión con su Padre. Quiero que vean en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Note lo que dice el apóstol: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué me está diciendo aquí? Él voluntariamente decidió llevar nuestro pecado. Leemos en los evangelios en 3 ocasiones que el Señor Jesucristo ora a su Padre y le dice que si es posible que deje que esa copa no pase. ¿Cuál copa? El hecho de que Él iba a la cruz del Calvario a pagar por nuestro pecado, que si había otra forma, pero Él dice al final de su oración: pero sea hecha tu voluntad. 3 veces ora el Señor en esta forma, y creo sinceramente que la razón más grande que el Señor Jesucristo está orando esta oración es el hecho de que Él sabe que al cargar con todo ese pecado, su relación con Dios, con su Padre, se va a ver interrumpida por un lapso de tiempo.
Hermanos, yo creo que usted y yo no entendemos la profundidad de la relación de Dios con su Hijo Jesucristo. De Dios con ese bebé que vino y pasó años, unos 30 y resto de años, sobre la faz de la tierra, viviendo entre nosotros, conociendo, y por eso tenemos al Salvador que nos entiende perfectamente. Pero esa es una de las cosas que quizás llevó al Señor Jesucristo a orar esa oración. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios y leemos lo que Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos y les dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A sí mismo. Ahora, noten lo que dice, porque ahora nos dice, tomando forma de siervo. ¿Notan eso? Tomando forma de siervo. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros tenemos la actitud de no tener una actitud de servir a otros. A veces lo que queremos es ser servidos. Y aquí, un pequeño paréntesis a mis colegas, a los pastores. Muchas veces como pastores nosotros tenemos la actitud, nos llamamos siervos de Dios. Pero la realidad es que a veces cuando estamos interactuando con hermanos o con otras personas a las cuales vamos conociendo, actuamos como que esperamos ser servidos. Y hermanos, hemos sido llamados a ser siervos. Y la idea de siervo en la palabra de Dios tiene que ver con la definición de esclavitud. Esa es la realidad. Un esclavo de mi Dios. Yo le sirvo a Él. Eso es lo que hizo Jesucristo. Sirvió completamente. Él vino a servir a los demás. Quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, y vamos a dar lectura al versículo 27. Lucas 22, versículo 27. Note lo que nos dice aquí. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! Creo que a veces no pensamos o quizás no percibimos por completo la magnitud de lo que es cuando leemos en la palabra de Dios que nuestro Dios fue un siervo. La Biblia también nos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y fue palpable. Los discípulos lo vivieron, lo vieron. ¿Recuerdan ustedes esa actitud que el Señor Jesucristo tuvo cuando les lava los pies a sus discípulos? ¿Qué actitud más grande? Yo creo que si nos tocara hoy hacer algo semejante, muchos de nosotros lo pensaríamos muchísimas veces, ¿no es cierto? Pero esa fue la actitud de ese Cristo que estamos celebrando hoy en día. El Cristo que vino a dar su vida. Él vivió como uno de nosotros y tomó la actitud de servirnos. Y por esa actitud vino y dio su vida en la cruz del Calvario. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender en esta Navidad. Como les dije la semana pasada, y lo voy a volver a repetir hoy, ¿por qué no toma hoy especialmente que estamos celebrando el nacimiento de Cristo? Hoy, 25, ¿verdad? Y qué bendición que cayó domingo, el día del Señor. Tome unos minutos, o más que unos minutos, en el cual usted, quizás con su Biblia, leyendo pasajes como estos, y medite, piense, ore, escuche lo que dice su palabra en cuanto al Mesías, en cuanto a Cristo Jesús, en cuanto a ese bebé que dio su vida, que vino a ese pesebre. Y hoy, usted y yo gozamos de salvación. Piénselo. También quiero animarle y retarle. Sé que quizás a este punto ya todos han pasado, ¿verdad? En nuestra cultura tenemos la Nochebuena, tenemos la cena, la cena a la medianoche, y algunos de ustedes quizás hasta trasnochados están esta mañana. Pero ¿ha compartido con otros? ¿Has compartido la razón de esta Navidad?
Qué hermoso sería poder compartir a otros y ver que en este día otros que ya saben, han oído y que ahora quizás van a entender mejor la razón de la Navidad, usted tenga el privilegio de guiarlos a los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué mejor tiempo que esto? Jesús es la Navidad. Cristo es Navidad. Dios con nosotros. Dios lo envió para que usted y yo tengamos salvación. Él vino con una misión. Y la misión no tuvo que ver absolutamente nada con festejar el nacimiento de Él. Y si bien es cierto, es algo bueno que hacemos, no tuvo que ver absolutamente nada con esto. Fue por el hecho de venir y pagar el precio por el pecado, ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por ese bebé que creció. Y recuerden que a través de todo su ministerio, el enemigo siempre trató de evitar que Él fuese a la cruz, porque sabía que Él ir a la cruz nos iba a dar salvación por medio de su muerte. Así que esta mañana quisiera que medite, quisiera que piense y piense mucho en lo que este Cristo en el cual celebramos. Noten que termina diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? Por usted y por mí. Esto es la Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque hoy podemos celebrar un tiempo muy especial. El nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo celebramos ahora, pero sabemos que ya Él creció, fue a la cruz, pagó el precio por nuestro pecado, fue sepultado, pero ha resucitado y hoy vive. Y gracias por eso. Señor, haz que este momento, personas que están escuchándonos, que quizás no te conocen aún, que han escuchado mucho de la Navidad, Padre, abre su corazón, dale la convicción de su necesidad de venir a los pies tuyos, Padre Celeste. Solo tú puedes convencerles de esa Navidad, de esa necesidad en ellos, para que la Navidad llegue a ser una realidad en sus vidas. Gracias, Padre. Y aquellos que ya te conocemos, anímanos, ayúdanos a poder comunicar esta tremenda verdad. Oramos en tu nombre, oh Padre Celestial, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo año. Bendiciones.